Un puñado de tierra roja untada en pan tibio. Nada más simple, nada más cotidiano. Y sin embargo, quien lo prepara vive a apenas 8 kilómetros de una de las arterias más vigiladas del planeta. Un lugar donde cada día pasan millones de barriles de petróleo, donde cada armada del mundo tiene coordenadas memorizadas, donde una sola frase pronunciada en una conferencia de prensa puede sacudir los mercados globales. Y aún así, a esa gente casi nadie le ha preguntado cómo vive. Ese contraste, el estrecho más estratégico de la Tierra y los apenas 6.000 habitantes de una isla volcánica sin agua subterránea, sin tierra fértil, sin ninguna participación en ese torrente de riqueza que cruza frente a sus ventanas, es la puerta de entrada a esta historia. Porque el estrecho de Hormuz no es solo un dato geopolítico, es también un lugar donde la gente cocina, entierra a sus muertos, borda con hilos dorados y aprende, generación tras generación, a convivir con lo imposible. Vale la pena preguntarse cómo llegamos hasta aquí. Durante 5.000 años, quien controló este paso de agua controló, en cierto modo, la respiración del mundo entero. Las fuerzas tectónicas comprimieron la corteza terrestre durante millones de años hasta que el Golfo Pérsico quedó reducido, en su punto más angosto, a un corredor de apenas 34 kilómetros de ancho, situado justo en la bisagra entre Oriente y Occidente. Primero llegaron los persas, después los portugueses, los holandeses, los británicos, cada uno convencido de que dominar ese pasaje equivalía a dominar el comercio del mundo conocido. Y luego llegó el petróleo, que reescribió por completo todos los cálculos. Hoy, cada potencia naval tiene un plan de contingencia para este estrecho. Cada mercado petrolero del planeta se estremece cuando alguien pronuncia su nombre en un noticiero. 21 millones de barriles cruzan estas aguas cada día, una quinta parte de todo lo que el mundo moderno quema para sobrevivir. Pero ese número, tan repetido en los informes económicos, no dice nada sobre las personas que viven justo en medio de esa corriente. ¿Cómo se sobrevive en el punto más vigilado del mapa y por qué el mundo nunca se detuvo a preguntarlo? Es precisamente la historia que vamos a recorrer, la del estrecho de Hormuz y de la gente que el mundo olvidó mirar mientras observaba el agua. La isla de Hormuz se asienta en la boca misma del estrecho, a unos 8 kilómetros de la costa sur de Irán, justo donde el Golfo Pérsico se estrecha hasta ese cuello de botella de 34 kilómetros en su tramo más angosto. Es una isla pequeña, de apenas 13 kilómetros de diámetro, pero su superficie parece un archivo geológico de 600 millones de años comprimido en franjas visibles. Ocre rojizo, amarillo azufre, violeta oscuro, naranja oxidado, blanco calcáreo, cubriendo las laderas con una intensidad de color que, de cerca, parece pertenecer a otra atmósfera por completo. La NASA ha señalado que la composición química de la isla se asemeja más a la superficie de Marte que a casi cualquier otro lugar de la Tierra, y esa comparación deja de sonar a metáfora en cuanto uno se para sobre sus crestas al mediodía y siente el peso de ese paisaje ajeno. Para quienes viven ahí, sin embargo, ese paisaje no tiene nada de irreal. Es, sencillamente, la vida de todos los días. Cada mañana, las mujeres bajan hasta la orilla a recoger la tierra roja de los afloramientos de suelo gelac, tan cargada de óxido de hierro que en la cocina local se mezcla directamente con salsa de pescado fermentado y se unta sobre el pan como desayuno. La geología no se queda afuera de las casas, entra a la cocina, entra al cuerpo, entra al ritmo cotidiano, hasta borrar la distancia entre el entorno y la identidad de quienes lo habitan. ¿No resulta curioso pensar que, mientras en otros lugares del mundo discutimos qué desayunar, aquí el propio paisaje termina siendo el alimento? El volcanismo de Hormuz responde a un mecanismo llamado diapirismo salino. Antiguos depósitos de sal precámbrica, enterrados bajo una presión descomunal, fueron abriéndose paso lentamente, durante cientos de millones de años, a través de la corteza terrestre, arrastrando consigo minerales, basalto y compuestos de hierro, desgarrando la superficie y creando esta paleta imposible. La isla no eligió lucir así, fue empujada a hacerlo desde las entrañas de la Tierra. Hoy, la llegada de visitantes atraídos por las fotografías de esa tierra multicolor ha generado una presión nueva, más tránsito de pies sobre el suelo frágil, extracción ilegal de la propia tierra que le da a la isla su identidad,
y un desarrollo de infraestructura que choca de frente con la fragilidad de su superficie. La respuesta a qué ocurre cuando un lugar se vuelve célebre por parecer irreal ya está aquí, escrita en la lenta erosión de aquello mismo que lo hacía digno de ser visto. Sitios como Hormuz nos recuerdan que la belleza sin contexto es apenas color, y que los paisajes más extraordinarios del planeta suelen ser, también, los menos preparados para soportar la mirada de tantos. Hacia el interior de la isla de Qeshm, la más grande del Golfo Pérsico, con unos 35 kilómetros de largo, y no lejos de la costa sur de Irán dentro del propio estrecho, se abre el Valle de las Estrellas. No es un valle en el sentido tradicional, sino una red laberíntica de cañones erosionados y columnas horadadas, esculpidas en roca sedimentaria blanda a lo largo de miles de años por la acción combinada del viento, la lluvia y una composición química de suelo muy particular. Las paredes se curvan hacia adentro sobre pasillos estrechos, formando cámaras que filtran la luz y la transforman en algo tenue y direccional. La escala cambia todo el tiempo. Los pasajes se angostan hasta el ancho de los hombros y luego, sin aviso, se abren en espacios abovedados donde la roca sobre las cabezas parece tallada con una intención casi deliberada. Para los habitantes de Qeshm, este valle nunca necesitó una explicación científica. La creencia local sostiene que estas formaciones nacieron de meteoritos caídos del cielo y que el valle conservó parte de la energía de ese contacto celestial. De noche, quienes viven cerca describen un silencio absoluto, roto solo por el viento que recorre los pasadizos siguiendo trayectorias que cambian según la estación y la dirección. No es un lugar al que se va a descansar. Se entra con cautela, conscientes de lo distinto que es este terreno respecto a todo lo que lo rodea. Y sin embargo, la geología, con toda su frialdad de datos, no resulta menos asombrosa que la leyenda. Capas alternadas de yeso, arenisca y sal se erosionaron a ritmos distintos, dejando estructuras que registran el tiempo geológico en cortes transversales visibles a simple vista. En una sola pared pueden convivir capas que representan decenas de miles de años de sedimentación. Hoy el Valle de las Estrellas recibe visitantes cuya presencia, por discreta que intente ser, ya empieza a alterar ese silencio que lo define. Los senderos cortan las formaciones rocosas. Donde antes reinaba la oscuridad, ahora hay luces instaladas. Cuando un lugar se vuelve famoso por su carácter irreal, se abre una negociación permanente entre las condiciones que hicieron posible ese valle y el deseo del mundo entero de conocerlo sin ponerlo en riesgo. Lugares como este nos recuerdan que hay formas de sentido que solo pueden existir mientras nadie las explica del todo. A lo largo de la costa norte de Qeshm se extiende la reserva de biosfera de Jara, unas 14.000 hectáreas de marismas mareales y bosques de manglar. Es un sistema vivo que funciona sin interrupciones desde hace 30 millones de años, sin maquinaria, sin depender en absoluto de la economía que lo rodea. Los árboles de Avicennia marina, adaptados a la inmersión en agua salada, crecen en espesuras densas, filtran la sal de la marea a través de sus raíces y la expulsan por las hojas en forma de diminutos cristales blancos. Es un proceso biológico de desalinización que ningún sistema industrial ha logrado replicar todavía con esa precisión y a esa escala. Durante la marea baja, las redes de raíces emergen del lodo formando estructuras aéreas complejas que les permiten obtener oxígeno en un entorno donde prácticamente no existe. Para las comunidades pesqueras cuyas barcas navegan los estrechos canales de marea entre los árboles, el bosque no es naturaleza salvaje, ni una atracción para fotografiar. Es un sistema de navegación, una barrera contra el mal tiempo, un criadero de peces del que depende la economía local, y un refugio frente a las marejadas que de tanto en tanto azotan el estrecho. Conocer los canales del bosque es un saber práctico, transmitido de generación en generación, no como educación ambiental, sino como la geografía misma de la supervivencia. El bosque de Jara no está ahí por casualidad. 30 millones de años de evolución a lo largo de esta costa dieron origen a una especie capaz de vivir justo donde el agua salada se encuentra con el aire fresco, y donde la tierra desaparece 2 veces cada día bajo la marea. Esa continuidad convirtió a este ecosistema en uno de los más estables del Golfo Pérsico, una estabilidad que no nace de ninguna protección exterior, sino de 30 millones de años aprendiendo a no fallar.
Hoy, el aumento de la temperatura del agua marina empuja el nivel del Golfo cada vez más cerca del límite que estas especies de manglar pueden soportar. El bosque no responde a titulares ni a metas de conservación, responde únicamente a la temperatura del agua y al ritmo de las mareas. Lo que ocurre cuando un lugar se hace célebre por su rareza, importa aquí menos que lo que ocurre cuando el agua de la que depende se vuelve demasiado cálida para sostenerlo. Sitios como Jara nos recuerdan que los sistemas más duraderos de la Tierra no son los que construimos nosotros, sino aquellos que todavía no hemos logrado destruir. Hacia el sudeste de Irán se extiende el Dasht Lut, la llanura del vacío, una cuenca de unos 52.000 kilómetros cuadrados de territorio árido en extremo, con la altitud y el cielo despejado suficientes para registrar las temperaturas superficiales más altas jamás medidas en la Tierra, por encima de los 70 grados centígrados, confirmadas por los datos satelitales del sistema MODIS de la NASA. Ese calor extremo no se explica solo por el sol y la latitud, sino por la combinación de la geometría de la cuenca, la humedad casi inexistente y la ausencia total de vegetación, lo que permite que la superficie absorba y libere calor sin ningún obstáculo. El centro del Lut está clasificado como uno de los pocos lugares en la Tierra donde se ha confirmado la ausencia total de vida, ni bacterias, ni hongos. Hasta hoy, ningún organismo ha sido identificado allí. Y sin embargo, alrededor de ese núcleo térmico, el paisaje se transforma y se vuelve más complejo. Las formaciones Yardang, crestas alargadas moldeadas por una erosión eólica sostenida durante miles de años, se elevan hasta 45 metros sobre el fondo del desierto, en hileras paralelas que pueden extenderse por kilómetros, creando una geometría que recuerda a una ciudad, aunque nació enteramente de procesos naturales. El viento que las esculpió sigue soplando entre ellas y produce sonidos que los grupos nómadas que durante siglos bordearon el desierto describieron siempre como voces. En el interior del Lut no hay ninguna comunidad permanente. Las caravanas que alguna vez cruzaron sus márgenes rodeaban las zonas más peligrosas guiadas por un conocimiento de rutas acumulado durante generaciones. Un saber que se intercambiaba con la misma cautela que cualquier otra mercancía valiosa. Saber por dónde corría el agua, qué formas del relieve anunciaban sombra, qué estrellas correspondían a qué pozos. Eso era, en el sentido más literal, la infraestructura misma de la supervivencia. Hoy el Lut es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, lo cual le otorga cierta protección, aunque no resuelve qué significa proteger un lugar cuya principal amenaza no proviene de la actividad humana directa, sino del calentamiento constante de la atmósfera que lo envuelve. Aquí, la pregunta sobre qué pasa cuando un lugar se vuelve célebre por lo irreal casi no tiene sentido. Las condiciones de vida en el Lut siguen siendo, en gran medida, incompatibles con el tipo de turismo que podría transformarlas. Sitios como el Dasht Lut nos recuerdan que todavía quedan territorios en este planeta donde la ambición humana no ha encontrado dónde asentarse y que conservarlos así no es un fracaso del desarrollo, sino la prueba de límites que aún no hemos cruzado. A lo largo de la costa sur del Mar Caspio, entre el agua y la cordillera del Alborz, al norte de Irán, se extiende el bosque Hircano, unas 340.000 hectáreas de bosque templado de hoja ancha que han permanecido en su mayor parte intactas durante 25 a 50 millones de años. Es uno de los ecosistemas forestales continuos más antiguos de la Tierra, un fragmento de la selva que alguna vez cubrió buena parte de la zona templada del mundo antiguo, antes de que las glaciaciones redujeran y desplazaran las franjas de vegetación por todo el hemisferio norte. El bosque Hircano sobrevivió a esos cambios gracias a un accidente de la topografía. Detrás de él, la cordillera del Alborz bloqueó el aire frío continental y frente a él, el Mar Caspio mantuvo la humedad suficiente para sostener especies de hoja ancha que desaparecieron en el resto de la región. El bosque sobrevivió, en el fondo, porque climáticamente quedó atrapado en el lugar exacto donde debía estar. Para las comunidades que durante milenios vivieron en sus márgenes, el bosque Hircano representa un sistema de recursos de una densidad extraordinaria. Frutas silvestres, hongos, plantas medicinales, caza y madera, en un paisaje donde la lluvia anual multiplica varias veces la que cae en las regiones áridas del interior de ese mismo país. El contraste entre este bosque y los desiertos que se extienden a menos de 800 kilómetros al sur no es solo llamativo. Resulta casi inverosímil desde el punto de vista ecológico
y responde a la geometría de las montañas, no a la latitud. El bosque Ilcano llegó a ser lo que es hoy por haber sobrevivido a lo que casi ningún otro bosque similar logró resistir: la glaciación del Pleistoceno, la posterior desertificación de Asia Occidental y varios miles de años de asentamiento humano en sus bordes. Su continuidad no es abundancia natural gratuita, es el resultado de condiciones que contra todo pronóstico se mantuvieron estables. Hoy, la expansión agrícola desde las tierras bajas y la presión de la costa del Caspio están reduciendo los bordes del bosque. El interior permanece, en general, intacto, pero las zonas de amortiguación que lo protegen de los cambios de temperatura y humedad se estrechan cada año un poco más. Aquí importa menos qué ocurre cuando un lugar se vuelve célebre por lo irreal, y más qué sucede cuando el corredor climático que lo sostuvo durante 50 millones de años empieza a desplazarse. Sitios como el bosque Hircano nos recuerdan que el mundo antiguo no desapareció por completo. Una parte de él sigue ahí, sigue funcionando, y sigue dependiendo de condiciones que apenas empezamos a comprender. En la costa oriental de la isla de Hormuz se levanta, parcialmente en ruinas, una fortaleza construida en piedra roja local que domina la línea de la costa. Sus muros, teñidos del mismo ocre cargado de hierro que las rocas a su espalda, se funden con el paisaje de tal manera que, desde ciertos ángulos, parece menos una construcción humana que una formación geológica que hubiera adoptado casi por azar la silueta aproximada de un fuerte militar. Los portugueses la construyeron en 1507, tras la conquista de la isla por Alfonso de Albuquerque, como parte de una estrategia para controlar las rutas comerciales del estrecho, que redujo el movimiento de mercancías entre Oriente y Occidente a un único paso bajo vigilancia portuguesa. Durante más de un siglo, esta fortaleza fue la encarnación física de un imperio comercial, un símbolo de piedra que llegó a definir la geometría del mundo conocido. Para los habitantes de la isla, la fortaleza siempre estuvo ahí, presente en el paisaje sin despertar ni especial admiración ni rechazo, formando parte de una historia más larga, como una capa más dejada por un poder que pasó, dejó su huella y siguió su camino. La piedra fue arrancada de la propia isla. Con el tiempo, la isla termina reclamándola de vuelta. La fortaleza se ha convertido en lo que hoy vemos, parcialmente derruida, erosionándose despacio, un muro aquí, un arco allá, resultado del efecto combinado del aire salino, la humedad y una composición mineral de la piedra local, demasiado rica como para resistir para siempre la humedad. Un imperio construyó su monumento con un material que nunca terminó de comprender del todo, y ese material, silenciosamente, se está recuperando a sí mismo. Hoy la fortaleza recibe visitantes que fotografían sus arcos recortados contra la ladera roja de la colina. Los esfuerzos de conservación están limitados por el financiamiento disponible y por la dificultad técnica de estabilizar una arenisca tan rica en óxido de hierro dentro de una atmósfera costera cargada de sal. La pregunta de qué ocurre cuando un lugar se vuelve célebre por su carácter irreal importa aquí menos que otra. ¿Qué sucede cuando el material que un imperio reclamó como propio resulta incapaz de resistir las condiciones que ese mismo imperio prefirió ignorar? Fortalezas como esta nos recuerdan que toda construcción pensada para durar por siempre, al final, no deja de ser un préstamo tomado del paisaje del que salió. La presa de Musandam, o mejor dicho, sus acantilados, no se anuncian de a poco. Aparecen sin transición, un muro de piedra caliza que se eleva verticalmente desde el agua en el extremo norte de la península arábiga, donde las montañas Ayar, perdiendo toda su geometría interior, caen sin inclinación ni disculpas directamente sobre el estrecho de Hormuz. La península pertenece a Omán, pero no tiene frontera terrestre con el resto del país. Queda separada del territorio continental omaní por una franja de territorio de los Emiratos Árabes Unidos, lo que convierte a Musandam, administrativamente, en un enclave, una parte del país a la que no se puede llegar por carretera. Desde el punto de vista geográfico, político y en casi cualquier sentido posible, ocupa un lugar aparte. Los fiordos, que los habitantes locales llaman kors, no fueron formados por glaciares como sus equivalentes noruegos, sino por un fenómeno distinto y mucho más antiguo. La placa tectónica arábiga se hundió bajo la placa euroasiática, lo que provocó que la cordillera se fracturara y se hundiera en su borde marítimo, permitiendo que el Golfo inundara los valles resultantes hasta profundidades que los mapas todavía hoy
tienen dificultad para representar por completo. Los muros de caliza gris y ocre se elevan varios cientos de metros sobre el agua, tan quieta y oscura bajo la sombra del golfo que la superficie se percibe más como una continuación de la roca que como el límite entre dos elementos distintos. Es una geometría que no resulta pintoresca en ningún sentido cómodo. Es la geometría de una trampa, hermosa, sí, pero hermosa en el sentido de que no permite salir de ella con facilidad. Para los habitantes locales, este paisaje no tiene nada de extraordinario. Es simplemente el conjunto de condiciones que determinó, entre otras cosas, donde siquiera era posible construir una casa. El pueblo Xihu, habitantes originarios de Musandam, levantó sus aldeas sobre repisas y salientes rocosos en las alturas, protegidos así de las tormentas estacionales que atraviesan el estrecho y de la sucesión de imperios marítimos que pasaron por las aguas de abajo. Sus casas no se construyeron a pesar del relieve, sino siguiendo su lógica, ubicadas donde la roca ofrecía sostén y el ángulo de la ladera servía de refugio natural. Moverse entre aldeas era, en igual medida, un ejercicio vertical y horizontal, y saber qué pasos entre las rocas eran transitables en qué estación del año era, en el sentido más literal, un conocimiento de supervivencia. El mismo estrecho que aisló a Musandam lo colocó también en el punto más estratégico de todo el Golfo Pérsico. Cada superpetrolero que entra o sale del Golfo debe seguir rutas de navegación que pasan por los accesos más cercanos a esta costa, maniobrando entre cabos donde el agua se vuelve poco profunda y el canal se angosta hasta convertirse en corredores que apenas dejan margen de error. Desde lo alto de los acantilados, la escala de ese tránsito se percibe de un modo que ningún mapa logra transmitir. Petroleros que cada uno transporta más crudo del que algunos países consumen en una semana entera, avanzando a un ritmo lento, casi como un pensamiento pausado, entre rocas que los flanquean por ambos lados. Sus cascos quedan al alcance de la vista de los daos pesqueros, embarcaciones muchísimo más pequeñas, y ambos navegan el mismo espacio físico, con una comprensión completamente distinta de lo que ese espacio significa. Es, ante los ojos de cualquiera, una de las expresiones más concentradas de las contradicciones del mundo actual. Bajo esas mismas rutas de navegación del estrecho de Hormuz, en aguas que reciben, cada pocas horas, la sombra de los cascos de los superpetroleros y cuya temperatura supera los umbrales documentados como letales para los sistemas coralinos en casi cualquier otro punto del planeta, crece algo que, en teoría, no debería poder crecer. Los arrecifes de coral alrededor de la isla de Hormuz han atravesado periodos en los que la temperatura del agua alcanzó y superó de manera sostenida los 35 grados centígrados, condiciones que provocan blanqueamiento masivo y muerte coralina en el Indo-Pacífico, el Caribe y el Mar Rojo. Aquí, sin embargo, siguen en pie. La comunidad científica todavía no se pone de acuerdo sobre las causas exactas de este fenómeno. Los arrecifes, por su parte, no esperaron ninguna explicación para seguir existiendo. Para las comunidades pesqueras que durante generaciones han trabajado estas aguas, el arrecife no es un fenómeno biológico que requiera justificación. Es la estructura submarina que determina dónde está el pescado, cómo se mueve la corriente y dónde es seguro echar el ancla. Su estado se registra primero como presencia o ausencia de captura. Un pescador puede notar el deterioro de un arrecife en el lenguaje de su propio sustento antes de que cualquier biólogo marino lo documente en el lenguaje de la ciencia, porque el pez desaparece de la barca mucho antes de que aparezca en un informe. Para la ciencia, estos arrecifes representan algo más raro todavía que la belleza, un registro vivo de en qué puede convertirse el coral cuando, durante miles de años, se lo obliga a funcionar en el límite mismo de su viabilidad, acumulando resistencia térmica generación tras generación de supervivencia, no gracias a ninguna protección que nosotros le hayamos ofrecido. Hoy, el desarrollo costero, el fondeo de embarcaciones y el acelerado calentamiento del océano empujan incluso a estos sistemas ya adaptados hacia umbrales que quizás no logren superar. Vista desde el aire, Hormuz parece un fragmento de color arrancado del continente y arrojado en medio del Golfo Pérsico. Rocas de un rojo ocre intenso, playas veteadas como si fueran la paleta invertida de un pintor, la superficie del agua devolviendo la luz del sol al cielo con una intensidad casi agresiva.
Pero detrás de esa apariencia de cuento se esconde una comunidad de personas reales, de carne y hueso, entre 6.000 y 10.000 habitantes, concentrados sobre todo en la ciudad del extremo norte de la isla, a apenas 8 kilómetros de la costa de Bandar Abbas. Esta no es una isla pensada para el turismo masivo, ni un lugar al que la gente llega buscando comodidad. Hormuz es un sitio donde las personas nacen, crecen, envejecen y mueren, sostenidas siempre por una relación con el mar que jamás fue optativa. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo de nuestro propio lugar de origen, ese vínculo del que simplemente no se puede salir? Durante generaciones, los pescadores locales empujan sus barcas hacia las aguas turquesas del Golfo antes del amanecer. Su ritmo diario no lo marca ningún reloj ni ningún horario laboral, sino las mareas, las mismas que durante siglos han determinado cuándo partir, cuándo volver y cuándo descansar. En otros tiempos, cuando el calor del verano alcanzaba sus extremos más duros, muchas familias cruzaban hacia el continente para esperar allí a que pasaran los meses más severos. Hoy, la mayor parte de la comunidad permanece en la isla durante todo el año, adaptándose a condiciones extremas del modo en que solo puede hacerlo quien lleva generaciones ligado a un lugar, no venciendo a la naturaleza, sino aprendiendo a convivir con ella. La pesca ha sido siempre la columna vertebral de la economía de Hormuz, y eso no ha cambiado a pesar de todo lo que el mundo exterior ha hecho a su alrededor con el correr del tiempo. Las barcas de madera zarpan antes del amanecer y regresan cargadas de camarones, pescado y, en ocasiones, tiburones capturados en las aguas más profundas del estrecho. El pescado se extiende a secar sobre bastidores de red a lo largo de la costa. El olor a sal y a mar se vuelve tan constante en el aire que deja de percibirse como olor y se convierte sencillamente en la atmósfera misma del lugar. Junto a la pesca, los habitantes de la isla fueron descubriendo con el paso del tiempo otras maneras de ganarse la vida. Los oficios artesanales nacieron de todo lo que la isla ofrece en abundancia: tierra roja rica en minerales, conchas marinas, restos de madera arrastrados por la corriente. El arte local, en particular, cobró un nuevo significado desde que el escultor Ahmad Nadalian comenzó a transformar las playas de la isla en galerías al aire libre, atrayendo un flujo de visitantes y generando una fuente de ingresos que antes no existía. El turismo no vino a reemplazar al mar, lo complementó, y creó un equilibrio que los habitantes de Hormuz cuidan con esmero, sabiendo que no siempre es fácil sostener esas dos caras a la vez. En la estructura social tradicional de Hormuz, los hombres ocupan formalmente los puestos de autoridad, pero son las mujeres quienes realizan la mayor parte del trabajo diario que sostiene la vida de los hogares y de la comunidad entera. Junto a sus esposos, cargan con el peso económico de la familia, administran la casa, crían a los hijos y al mismo tiempo participan directamente en el secado de redes sobre la orilla, venden pequeñas mercancías y elaboran artesanías para la venta. Por eso la máscara boregué no puede entenderse separada del contexto del trabajo en el que se usa. Las mujeres de Hormuz no se quedan a la sombra esperando, trabajan a la intemperie, bajo un sol que rebota sobre el agua abierta durante décadas enteras. La máscara nació como respuesta a esa exposición constante, práctica, funcional y con el tiempo transformada en algo mucho más bello de lo que su propósito original exigía. Su vestimenta habla del mismo espíritu, aunque en otro registro. El dorado intenso, el azul cobalto, el granate oscuro, bordados a mano con un trabajo minucioso que lleva significado familiar y regional, cosido en telas pensadas para el trabajo, no para las ocasiones especiales. En medio de un entorno físico durísimo y de una vida cotidiana marcada por el esfuerzo, las mujeres de Hormuz eligieron existir en color, como si esa fuera su manera de insistir en ser vistas dentro de un paisaje que constantemente intenta borrar todo lo que hay en él. Uno se pregunta cuántas mujeres, en cualquier rincón del mundo, encuentran también su propia manera silenciosa de no dejarse borrar. La cocina de Hormuz es la cocina de una comunidad que durante siglos vivió en un cruce de caminos abierto a la luz de distintos mundos. El pescado, el camarón y el tiburón se preparan siguiendo recetas transmitidas de generación en generación por tradición oral, cargadas de especias al estilo de la cocina de la cuenca del Índico, moldeada por comerciantes de la India,
por los puertos del este de África y por los tantos pueblos que pasaron por esta isla y dejaron aquí un poco de sí mismos. Pero el elemento más singular de la cocina de Hormuz no viene del mar, sino de la tierra que está debajo de él. El suelo rojo de la isla, rico en óxido de hierro y en decenas de minerales más, no solo crea ese paisaje extraordinario que atrae visitantes de todo Irán, ni sirve únicamente como material que los artistas locales usan para pintar o esculpir. Aquí también se usa para colorear algunos platos tradicionales. Hormuz es uno de los pocos lugares en la Tierra donde una comunidad incorpora de manera genuina elementos de su propia tierra a la comida, no por escasez ni por necesidad, sino porque siempre fue parte de una tradición culinaria que sus habitantes consideran digna de conservarse. La mejor manera de comer en Hormuz no es buscar restaurantes con música de fondo, porque casi no existen. A quienes llegan a la isla se los suele invitar a comidas familiares, donde comparten la mesa con los habitantes locales, se hospedan en sus casas, se sientan junto al agua al caer la tarde, cuando el calor por fin cede unos grados y sopla la brisa del mar. Irán es un país que el mundo cree conocer de antemano, pero bajo la imagen heredada que carga sobre los hombros, se esconde una tierra que, según cualquier criterio moderno de coherencia, no debería sostenerse en pie tal como lo hace, unida no por la estabilidad, sino por 600 millones de años de presión geológica, por fósiles lingüísticos que aún guardan el paso de cada imperio que alguna vez cruzó sus aguas, por comunidades que aprenden a comer la propia tierra, a curar el cuerpo con lo que la naturaleza ofrece, a construir dentro de la roca y a reconstruir después del fuego, sosteniendo una continuidad de presencia humana en condiciones que jamás fueron pensadas para hacer la vida fácil ni evidente. A medida que las fuerzas que antes definían la periferia del mundo, el calor extremo, el aislamiento geográfico, la escasez de recursos, el avance lento del nivel del mar, empiezan a desplazarse hacia el centro mismo de la experiencia humana global, Irán deja de sentirse como un país definido únicamente por sus contradicciones y empieza a aparecer, más bien, un mapa de hacia dónde se dirige el resto del mundo. Un futuro en el que adaptarse no será una estrategia, sino una condición. En el que sobrevivir no será la excepción, sino la premisa cotidiana de la existencia. Y quizás valga la pena preguntarse, cada uno desde su propio lugar, ¿qué tan preparados estamos para ese mundo que ya empieza a asomarse? Esta historia no termina aquí, porque las fuerzas que moldean esta tierra no reconocen fronteras, y la pregunta de cómo vive la gente en condiciones que no eligió y que no puede controlar sigue tan vigente como siempre. Mucho más allá de Irán, en todas las latitudes, el mundo entero se ve empujado a repensar en qué clase de estabilidad valía realmente la pena creer.